Sí, ya estamos en una situación muy extrema. Bueno, venimos sufriendo esta situación complicada durante el último año, pero la situación ya ha llegado al punto que tenemos 1,1 hectómetros cúbicos acumulados en el embalse y por tanto pues ya toca, bueno, desde hace ya un mes o más de un mes, toca tomar otras medidas más restrictivas que nos ayuden a garantizar o alargar el agua, porque garantizar no la podemos garantizar, pero sí por lo menos alargarlas en el tiempo lo máximo posible. Y la semana próxima ya se ponen esas siguientes medidas en funcionamiento que afectarán a las segundas viviendas en el extrarradio y a las explotaciones agrícolas y ganaderas también del extrarradio. Se cortará durante todo el día y tendrán una franja horaria desde las 9 hasta las 12 de la mañana aproximadamente para que puedan acumular el agua que necesiten para su actividad y para el ganado.